Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3 dice: Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Por favor, quiero que vuelva a leer este verso, porque muchas veces usted se siente mal por tener miedo. Dice la palabra, aquí no está hablando un hombre que acaba de comenzar sus primeros pasos en la vida cristiana. Es el apóstol Pablo, un hombre que ha visto a Dios cara a cara. Y dice la misma palabra, mire, tuve entre vosotros debilidad, mucho temor. No dice temor, solo dice mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, diga conmigo demostración, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra que Dios nos ha dado como cobertura y como iglesia del Señor en Pinotepa Nacional es una iglesia de poder. Pero el apóstol Pablo dice que este no es un poder que debe de estar basado en lo que el mundo da, sino que es un poder que debe de estar basado en la manifestación. Se debe de demostrar. Durante 40 días, Goliat le gritó al pueblo de Israel que los iba a matar. Solo se los decía, pero nunca les demostró nada. Goliat le dijo al pueblo de Israel: ninguno de ustedes va a quedar vivo, los vamos a matar y se los vamos a dar a las aves como a los animales del campo, como comida. Y todo el pueblo de Israel estaba con miedo. No le habían manifestado ninguna de las amenazas, solo se las decían y ellos estaban con miedo. Que un médico y un doctor te dé un dictamen, ¿verdad?, de salud muy malo, eso es lo que él dijo y lo respetamos, pero no se ha manifestado todavía. Si me dicen que me voy a morir por una enfermedad, al final todos nos vamos a morir por algo. Si dice amén conmigo, pero no se ha manifestado todavía. Eso significa que hay esperanza para que Dios pueda hacer algo. Cuando David se presenta en el campo de batalla, David escucha la declaración de Goliat, pero Goliat no está manifestando que de verdad tiene el poder para matarlos, como les está diciendo día y noche durante 40 días. Y entonces David empieza a preguntar de qué manera él va al frente de la batalla y él sí demuestra el poder de Dios. Empieza a preguntar, porque David está esperando que alguno de los generales del ejército de Israel salga y le haga frente a esta dificultad que está teniendo el pueblo. Y ninguno se mueve. Todos están con miedo, todos están, ¿verdad?, temorizados, y ninguno da un paso al frente. Y entonces David lo hace. David seguramente tenía miedo la primera vez que enfrentó un león, que enfrentó un oso y muchas fieras del campo. David seguramente tenía miedo la primera vez que tuvo que enfrentar dificultades, pero en medio de ellas vio que había un poder que se manifestaba cada vez que él estaba frente a un problema. Entiéndalo, cada vez que estaba frente a un problema, no sentado, no en paz, y ahorita le voy a mencionar esto, no en paz, sino en medio del problema. Llega un punto en tu vida donde tú estás frente a la batalla y no te queda opción, no hay hacia dónde corras, no hay hacia dónde huyas, tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tú tomes, de eso va a depender que el poder de Dios se manifieste sí o sí. Por eso entiéndalo, como lo decíamos en la casa de oración, el cielo ya está listo, los ángeles ya están listos, los que no estamos listos muchas veces somos nosotros. Nos da miedo dar un paso, nos da miedo decir que sí, nos da miedo ver que el poder de Dios se manifieste, poder avanzar y decir: no me voy a quedar en este lugar triste, deprimido, no me voy a quedar aquí temblando de miedo. El poder de Dios se va a manifestar cuando estés frente a la dificultad. ¿Sí dice amén conmigo?
La iglesia que proclama tener el poder de Dios lo debe de demostrar, sí o sí. La iglesia que dice el poder de Dios está con nosotros, muy bien, ¿a dónde? No, ahí dice la palabra, sí, pero se debe de manifestar. ¿A dónde? El poder de Dios se debe de manifestar. No es tiempo de andar hablando palabras vacías, sino que es tiempo de que el poder de Dios se manifieste. El apóstol Pablo le dice: no quiero ir delante de ustedes y estarles hablando palabras. Me voy a oír muy bien, pero no va a pasar nada. El apóstol Pablo sabía que se iba a enfrentar a una iglesia donde había muchísimo pecado. No mucho, muchísimo. Y entonces el apóstol Pablo dice: si voy, es una iglesia que ha sido enseñada por todas las enseñanzas y doctrinas de los griegos, tienen conocimiento. Me puedo poner al par de ellos, me puedo poner a la par de ellos y hablarles también con muchísimo conocimiento, porque lo tengo. El apóstol Pablo no era cualquier persona, era una persona muy preparada y estudiada. Lo tengo, dice el apóstol Pablo. Pero eso solo lo va a hacer asentar la cabeza y decir: qué tremendo lo que nos acaba de decir. Y el apóstol Pablo dice: no, voy a ir a ustedes con dos cosas, con el Espíritu de Dios y con el poder de Dios. Y se les va a manifestar. Y cuando él llegó más adelante, mire, estamos en el primer capítulo de Corintios. Cuando él llegó más adelante, nos damos cuenta que esa es una iglesia donde se manifiesta todo el poder de Dios. Todos los dones están ahí. El poder de Dios se manifestaba y se veía, porque el poder de Dios se debe de manifestar. ¿Sí dice amén conmigo? Y lo que le decía hace un momento, el poder de Dios no se manifiesta en los tiempos de paz, sino en las dificultades. Pastor, estoy teniendo dificultades. Pues párese delante de ellas. Me motivan sus amenes. Y cuando te pares, el poder de Dios se va a manifestar. Por favor, vuélvame a poner ahí en la pantalla, porque quiero que usted vea bien el versículo 3. El versículo 3 dice la palabra que él no había llegado a ese lugar y ya tenía miedo, ya tenía temor. Pastor, tengo mucho temor. Pues es que eso a todos nos pasa. ¿Sí dice amén conmigo? Tengo miedo, pastor, que se mueran. A todos nos pasa, a todos. Tengo miedo que las cosas terminen hasta aquí. A todos nos pasa eso. Pero el miedo no lo detuvo. Él siguió caminando y él siguió avanzando y él siguió avanzando y él siguió avanzando hasta llegar frente a los corintios. Y cuando llegó y estuvo ahí, el poder de Dios se manifestó. Tú solo eres un recipiente, un portador del poder de Dios. Entonces Dios no va a derramar, por favor escúchelo, Dios no va a derramar el poder en el lugar del miedo. Tienes que avanzar, tienes que caminar. El poder de Dios está en ti. Ahí no se va a manifestar, tienes que avanzar. Y cuando tú comienzas a avanzar, allá se quedó el lugar del miedo y ahora estás delante de la decisión que tienes que tomar. Y te vas a sorprender cuando las cosas te empiezan a salir bien. Te vas a sorprender cuando todo aquello que te amenazaba ya no está. Lo único que está ahí es el milagro de Dios. Lo único que está ahí es el milagro de Dios. La obra del diablo es mantenerte en el lugar del miedo. La obra de Dios es hacerte llegar hasta el lugar donde su poder se va a manifestar. Y tienes que dar esos pasos. Y escúcheme bien, aquí en el lugar del miedo va a haber gente que te va a acompañar hasta ahí y te va a decir: si sigues de aquí, no cuentes conmigo, sigue adelante. Me motivan sus amenes. Va a haber gente que te va a acompañar hasta ahí. Va a haber gente que lo único que quiere es que siempre estés con miedo, y te va a decir que Él llega contigo hasta ahí, que no te muevas de ahí. Y si tú, ¿verdad?, no te mueves, te vas a quedar ahí siempre con miedo. Muévete y comienza a ver los milagros de Dios, comienza a ver el poder de Dios que se manifestará en ti. Pero tenemos nosotros que poder tener claro esto en nuestro corazón. ¿Sí dice amén conmigo? Ya avancé, ya salí del lugar del miedo, todavía no estoy en el lugar donde el poder se va a manifestar. ¿Qué hay en medio de ahí? Hay una batalla. Diga conmigo: una batalla. Todo, diga: una batalla. Ahí hay una batalla. Ahí te van a acompañar los ángeles de Dios. Ahí hay una batalla. Y nadie en medio de la batalla se pone a pedir paz.
No existe el pidos en el mundo espiritual, no existe. O das o te dan, manito. O tú das o recibes. En medio de la batalla se hace guerra. En medio de la batalla no se pide paz. Por eso es que le decía, a veces tú estás en medio de una batalla y solo estás recibiendo. Solo estás recibiendo. Pareces piñata. Por todo lado te dan. Todos los demonios cantan, dale, dale, dale. No, ¿y tú? Tienes el poder de Dios. Tienes las armas espirituales que Dios te ha dado. Pelea tu batalla. Ay, pastor, aquí vengo a ver si me da una oración. No tengo oraciones, manita. Ay, pastor, aquí vengo a ver. Lo que tienes que hacer es pelear. Es que tengo miedo, pues ya muévase de ahí, pero muévase hacia adelante. No se quede ahí. Y en medio de la batalla tienes que pelear sí o sí. Hace un momento lo cantaban, ¿verdad? Se levanta un ejército. Aquí es bonito cantar eso. Pero allá en la casa no peleas contra el enemigo. Peleas contra tu esposo, contra tu esposa. Peleas contra las personas incorrectas. ¿Y sabe qué? Mientras todos están tristes en casa por las peleas que hay ahí, el único que se ríe es el diablo. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo se va a estar burlando Satanás de ti? ¿Hasta cuándo vas a dejar que se esté burlando de ti al verte maltratar a tu hijo, con insultos, con tu mal carácter, al verte otra vez perdiendo esa batalla? ¿Hasta cuándo vas a dejar que el diablo se siga burlando de ti? Con las mismas cosas de siempre. El diablo no se inventa nuevas batallas. Siempre siguen siendo las mismas. Llevas años perdiendo en lo mismo y todavía no te das cuenta. Todavía no te das cuenta que él ya sabe cuál es el campo de batalla donde pierdes todo. Todo lo pierdes. Puedes estar contento, alegre, pero eso otra vez te desanima, otra vez te entristece, otra vez te hace caminar en derrota. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el enemigo se burle? No debemos de permitirlo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 6 dice: por lo cual te aconsejo, escuche bien el consejo de Dios hoy para nosotros, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay un regalo que Dios te ha dado, y ese regalo es para que tú puedas pelear la batalla. El versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: de poder. Otra vez diga conmigo: de poder. El espíritu que hay dentro de nosotros, la primer característica de este espíritu es que tiene poder, es que tiene amor y es que tiene dominio propio. Lo primero que tiene el espíritu que Dios puso en ti es poder. Pero es un poder que necesitas utilizar. Si tú te pones a jugar a las venciditas con el enemigo, las vas a perder. Porque tú no tienes fuerza. No tenemos fuerza espiritual por nosotros solos. Pero si tú te llenas del poder de Dios y tú con poder usas ese poder, vas a ver al enemigo huir de ti. Si no puedes ejercer el poder de Dios para dominarte a ti mismo, para cerrar tu boca cuando no la tienes que hacer, menos vas a poder ejercer ese poder para dominar espíritus, para dominar demonios. Los demonios llevan miles de años engañando gente. Están muy bien entrenados y lo conocen muy bien. A eso súmale todas nuestras debilidades. Les es más fácil. Por eso necesitamos el poder de Dios. Si tú decides no entrar a la guerra espiritual y huir, ¿verdad?, de la guerra espiritual, las batallas no van a huir de ti. No van a decir: ya se fue, pues ahorita buscamos otro. No. El que anda huyendo eres tú. En medio de una batalla, siempre los dos bandos buscan controlar al otro con el temor y hacerlos huir. Y una vez que huyen, no los dejan, los persiguen
y no los dejan de perseguir hasta que los matan a todos. Lo peor que puedes hacer en una batalla es huir. Lo mejor que puedes hacer en la batalla es enfrentarla, porque ahí se va a manifestar el poder de Dios. Si tú piensas que huyendo de las batallas ya no pasa nada, no es así. Si tú piensas que enfrentando las batallas vas a perder, no es así. Porque contigo está aquel que nunca ha perdido una sola batalla. Entonces necesitas creer en ese poder de Dios y enfrentarlo. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora, el reino de los cielos al cual usted y yo pertenecemos, dice que sufre. ¿Que sufre qué? ¿Sí entiende la palabra sufrir? Ay, pastor, yo no quiero sufrir. Dice que sufre violencia. ¿Y sabe quiénes salen adelante de ahí? Los que se vuelven violentos en medio de esa violencia. No contra las personas, sino contra todo espíritu que los oprime. Si tú usaras tu carácter para enfrentar al enemigo, ese carácter que tienes a veces agresivo, violento, que explotas, que te enojas, si tú usaras ese carácter para enfrentar al enemigo, verías cómo huye de ti. Pero a veces usas ese mal carácter para querer controlar a los demás, para querer hacer daño o lastimar. No funciona de esa manera. Si dice amén conmigo. Cuando tú haces guerra espiritual, también recibes guerra espiritual. No es una guerra espiritual frontal, porque le vuelvo a repetir, el mismo diablo sabe que no hay manera ni forma de cómo puede enfrentar el poder de Dios. ¿Sabe quién está a mi lado? Mi familia. ¿Sabe qué es lo que va a buscar el enemigo? Poder tener accesos o derechos a ellos, para que a través de ellos me pueda lastimar a mí, me pueda dañar a mí. Eso es lo que va a buscar. Eso es lo que va a hacer. Tú estás como mamá sufriendo una enfermedad, y aparte de esa enfermedad que sufres, tu hijo o tu hija te insulta, te maltrata o te trata de una manera muy mal. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces estás sufriendo, pero en medio de esa batalla viene de repente algo mayor, algo más grande. Todo esto tienes que entenderlo, por favor, porque escúcheme bien, las batallas espirituales dependen mucho de estrategias, no de poder, de estrategias. El enemigo conoce su límite y sabe que él no puede con su fuerza enfrentar el poder de Dios. No hay manera que lo pueda hacer. Por eso es que él va a desarrollar estrategias. Y la primera es ponerte a ti contra ti mismo. La primera es quitarte tu poder y que ese poder te termine destruyendo a ti. Esa es la primera. Por eso es que yo le decía hace mucho tiempo, hay gente en la iglesia que lo atrajo a la iglesia, muchas veces es lo que lo termina sacando de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no quiso rendir su voluntad a Dios. Ay, a mí me impactó el ministerio de alabanza, yo quiero tocar en la alabanza. Muy bien, pero ya llevas 1 o 2 años y no dejas tu pecado, y sigues indisciplinado, y sigues portándote mal, y cuando se te llama la atención, ya me voy. Ay, pastor, yo quiero ser líder en la iglesia, yo quiero ser esto. Muy bien, venga, mire, eso le impactó, eso impactó su vida. Aquí está el ministerio, sirva. Ay, pero así no, y no quieres cambiar. Entonces aquello mismo que te atrajo, cuando tú no rindes tu voluntad a Dios, es lo que termina usando el enemigo para vencerte. Si dice amén conmigo, él nunca te va a enfrentar de manera frontal. No va a poder hacer eso, porque no puede de esa manera. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, delante de ellos iba el ángel de Jehová. Sobre de ellos iba una nube de gloria. ¿Sabe qué venía atrás del pueblo de Israel? Nada. ¿Sabe por dónde atacaba el enemigo al pueblo de Israel? Por detrás. ¿Y sabe quiénes eran las primeras víctimas? Los cansados, los enfermos, ¿verdad? Ellos, los lentos, los que se quedaban atrás, eran a los que primero mataban. No hubo un ejército que se le paró enfrente al pueblo de Israel
y lo enfrentó de esa manera. Lo querían sorprender por la madrugada cuando estaba dormido. Lo querían sorprender, ¿verdad? Rodeándolos y no dejando que entrara alimento ni nada por el estilo. Siempre buscaban estrategias, pero difícilmente hubo un ejército que se le paró de frente, porque todos ellos decían: hemos oído de las maravillas que Jehová ha hecho con ustedes. La gente le tenía miedo a eso. ¿Sabe qué? Había algo impresionante que la Biblia narra, que cuando el pueblo de Israel estaba en posición de batalla, a lo lejos se veían los levitas que traían el arca cargándole. Y cuando eso sucedía, había un griterío y un estruendo en el pueblo de Israel que hacía temblar de miedo a quienes estaban formados frente a la batalla delante de ellos. Cuando la presencia de Dios llegaba, cuando la presencia de Dios se manifestaba, llegaba a ese lugar, el pueblo de Israel sabía que la batalla estaba asegurada. Lo sabían ellos, porque no dependía de las armas, de la fuerza, sino de que el Señor estaba en el campamento. Debes de tener esa convicción y esa seguridad de que Dios está en tu casa. Nuestro Señor Jesús ya había revelado, fíjese bien, el reino. Lo había enseñado de diferentes parábolas, de diferentes maneras. Lo había explicado muy bien. Ya había revelado cómo era el reino de los cielos, cómo se entraba a él y cómo se perdía en la entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Había discipulado a sus discípulos, a sus seguidores, por un poco más de 3 años. Había hecho milagros, había hecho sanidades, les había instruido, les había revelado el significado de las parábolas, les había dado dones, les había dado talentos. Ya el Señor los había nombrado, les había dado posición. Solo les faltaba una cosa. Y antes de irse, en Hechos capítulo 1, verso 8, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Han visto cómo he estado en medio de ustedes y han visto este poder con el cual Dios, ¿verdad?, se ha manifestado a través de mí? Ahora ese poder lo van a recibir ustedes. Ahora ese poder, le dice nuestro Señor Jesús, lo van a recibir. Ya tienen todo. Ahora lo único que les falta es el poder. Es probable que a lo mejor nosotros tengamos todo, pero nos falta el poder de Dios. Que tengamos el conocimiento, años de ser cristiano, pero nos falta el poder de Dios. Iglesia, no necesitas el poder de la motivación, no necesitas el poder del ánimo. ¿A qué vengo a la iglesia? A poder animarme. No necesitas el poder de un pasatiempo, no necesitas el poder de un cambio, no necesitas el poder de un brujo ni de un ídolo, no necesitas ni el poder de tu pastor, necesitas el poder de Dios. Zacarías capítulo 4 verso 6: entonces me respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pasaje de Hechos 1:8 dice que cuando el Espíritu venga, en ese momento va a venir el poder de Dios. Entonces dice aquí que yo no necesito un ejército y que yo no necesito fuerza, que lo que necesito es el Espíritu de Dios. Y el poder de Dios va a venir sobre mí. El poder de Dios que Dios le da a la iglesia, escúcheme bien y grábeselo en su corazón, tiene 2 funciones. 2 funciones tiene el poder de Dios. Entonces la primera la encontramos en Lucas capítulo 10 verso 19. Bueno, si me pone por favor el poder de Dios en la Biblia, hay 2 maneras de describirlo, hay 2 palabras. Y la primera palabra es exousia, que significa autoridad o derecho. Entonces, por ser el pastor, hay una autoridad que tengo. Por la posición de pastor, por la posición de líder, hay una autoridad que tengo. Amén. Por el título que usted tiene, por el título que a usted le han dado. La segunda es dinamis, que significa la fuerza o la capacidad. Yo no soy el pastor, pero yo lo puedo hacer. Tengo la capacidad de hacerlo. Yo puedo predicar, yo puedo orar.
Entonces yo no tengo un título, yo no tengo una carrera, pero lo puedo hacer. Yo no estudié, ¿verdad?, esto, pero lo puedo hacer. Hay personas que sí tienen, ¿verdad?, la exousia, tienen el título de haberse graduado de esto. Y hay otros que no lo tienen, pero lo pueden hacer. Entonces el poder de Dios, cuando Dios le habla a la iglesia, mire, Lucas capítulo 10, verso 19. Dice la palabra en este pasaje: he aquí os doy exousia, les doy la autoridad. Y mire para qué nos la da: para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero por favor, mire, grábeselo bien, escríbalo ahí en su espíritu, porque cuando usted está delante de las pruebas, no se acuerda de todo esto. Empieza a tener miedo, a temblar, y ahí se quedó. Muévase de ahí, avance en el nombre de Jesús, porque dice, mire, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Nada qué? Nada os dañará. Ahora, Marcos capítulo 3, versículo 15, el siguiente pasaje dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esta es la dinamis. Este es el dinamis, este es el poder de Dios para poder ejercerlo. Yo no tengo ningún título de esos, pero tengo el poder de Dios que me puede habilitar para poder hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confiar en Dios que lo tengo. Confiar en Dios de que Él me lo ha dado. Este es un año para que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro.